La estación educativa evangélica Radio Verdad le presenta el programa Historia de Guatemala. Escúchenos durante los siguientes 30 minutos. Hemos estado hablando de la historia de Chiquimula en la historia de Guatemala y hemos llegado a 1962 y hablamos de la Escuela de Aplicación del INSO. La Escuela Nacional Urbana Mixta de Aplicación anexa al INSO fue fundada el 1 de julio de 1962 con personal del INSO e INVO. Comenzaron con 2 auxiliares de maestras del INSO, las cuales eran profesora Belia Margarita Cerón Calderón y Dora Leonor Catalán Morales. También 2 maestros del INVO, los cuales eran profesor Julio Medrano y Otto Salguero Palma. La profesora que era para práctica docente fue Trinidad Guzmán, pero 2 años antes de 1962 ya se había puesto la escuela a prueba con el profesor Tomás Solórzano, la profesora Emma López de Medina y Blancadina Cabrera. De ahí se vio que sí era necesario que en el INSO se fundara dicha escuela, ya que sí había funcionado bien el experimento inicial. Pero al año siguiente, todos volvieron a sus trabajos y ya no se hizo nada. En los años posteriores, doña Trinidad Guzmán empezó a gestionar para conseguir maestros del Ministerio de Educación hasta que los concedieron con nombramiento a la Escuela Nacional por un acuerdo gubernativo con fecha 1 de julio de 1962. Por lo tanto, a solicitud de la profesora Trinidad Guzmán, se fundó la escuela. Hablamos ahora de la Escuela de Aplicación del INVO. La Escuela de Aplicación del INVO tiene la misma historia de la Escuela de Aplicación del INSO, puesto que fue un mismo proyecto. Hablamos ahora del Liceo Israelí. El Liceo Israelí se fundó en el mes de junio del año 2012 para poder funcionar con toda legalidad en el año del 2013. Es un proyecto educativo pequeño que tiene solo 6 años de estar funcionando con un total de 200 alumnos. Fue fundado por el profesor Amílcar Salguero como colegio privado mixto Maya y su director era el mismo profesor Amílcar Salguero. Él puso en venta el colegio que fundó, del cual surgió el Liceo Israelí. Las carreras que ofrece son perito contador con orientación en computación, perito en administración de empresas y bachillerato en ciencias y letras. Estuvo funcionando en la esquina de la 4ª Avenida y 5ª Calle y a principios del año 2017 se trasladó a las instalaciones de la Escuela Secundaria de Oriente ESDEO. Hablamos ahora del Instituto de Educación Básica INEVOC estatal. El Instituto Nacional de Educación Básica con Orientación Comercial, INEVOC, funciona en el barrio El Molino. El 2 de junio de 1989 salió el acuerdo de creación y en enero de 1990 empezó a funcionar el instituto. El director de la institución es Víctor Hugo Quesada Guerra, quien empezó a trabajar en septiembre de 1990. Él es el único director que ha tenido el instituto,
quien ha sido nombrado. El Ministerio de Educación fue quien fundó el instituto y el edificio fue gestionado por el director Víctor Hugo Quesada Guerra y otras personas que son del barrio El Molino. Anteriormente, el instituto era con orientación comercial, pero por órdenes superiores se volvió en INEB, común y corriente, o sea que ahora solo se da el nivel básico. Tiene 12 años de estar operando. Solo la escuela María Albertina Salguero tiene los papeles de que el edificio pertenece al Ministerio de Educación. De ahí, ningún instituto de Chiquimula tiene papeles de propiedad. El director dice tener el documento en donde la municipalidad compró el terreno a una señora de apellido Picén por 40,000 quetzales en tiempos del Chato Aquino y le donó el terreno para construir el instituto. Primero se formó un comité pro compra del terreno. En la municipalidad se les quemaron algunos libros y entre esos libros estaba el acta en donde la municipalidad donaba el terreno para el INEVOC. El edificio fue gestionado por Víctor Hugo Quesada Guerra y otras personas de El Molino y lo construyó el Consejo de Desarrollo. Hablamos ahora de algunos colegios que han desaparecido. Uno es la Medalla Milagrosa. Es un colegio de escuela primaria fundado por la profesora Nora Canjura, el cual funcionó por algún tiempo y luego desapareció. Otro, el Colegio Internacional Americano de Turismo, CIAT, funcionó en la calzada Héctor España Bracamonte, casi frente al Servicentro Samuel. Era un colegio vocacional con énfasis en turismo. Otro que desapareció, el Instituto Moderno Chiquimulteco. El Instituto Moderno Chiquimulteco se fundó en el año 1961 con el nombre de Instituto Chiquimula, participando del proyecto los profesores Arnulfo y Benedicto Vanegas, Byron Ramos González, Otto Jordán y Antonio Martínez Morales. Al año siguiente se le dio el nombre de Instituto Moderno Chiquimulteco. El instituto comenzó a funcionar en una casa alquilada. Más adelante se construyó un edificio grande en parte de lo que había sido el campo de aviación antiguo, cerca de la actual gobernación departamental. Dicho edificio se construyó a través de un gigantesco préstamo, pero fue difícil mantenerse con el pago de los intereses y decomisaron el edificio. Posteriormente construyeron otro edificio más pequeño en la cuarta calle entre 9ª y 10ª avenidas. Ahí funcionó por muchos años. El instituto ya había quedado solo con don Arnulfo Vanegas. En el año 1967, don Arnulfo tomó la decisión de entregar el instituto a los maestros, debido a los diversos problemas laborales que a él le costaba mucho atender. Fungieron durante un año como director Neftalí Ramírez y como secretario Víctor Manuel Suchini López. En 1968 lo volvió a tomar don Arnulfo. Por ese tiempo apareció Jack, un fugitivo de la justicia inglesa, y don Arnulfo lo empleó para que diera clases de inglés. Posteriormente, don Arnulfo fue atropellado por un vehículo y a consecuencia de dicho accidente, más adelante falleció. El instituto fue comprado por el profesor Tomás Solórzano en 1976 por causa de una deuda que don Arnulfo Vanegas tenía con don Paco. Tomás salió avante financieramente. En el moderno Chiquimulteco se llevaban varias carreras: bachillerato en ciencias y letras nocturno, ciclo básico nocturno, magisterio por la tarde
y se llevaba a cabo la carrera de secretariado oficinista también. Fue temporalmente cerrado en 1993 porque murió don Tomás Solórzano y su familia no se interesó en hacerse cargo del instituto, pero siempre está con la oportunidad de reabrirlo con nuevos lineamientos que dé la dirección departamental. Quienes estuvieron en el moderno Chiquimulteco son don Otto Jordán, Rafael Jacobo, Daniel Juárez, Romeo Rivera, Manfredo Rivera, licenciado Reinaldo Marroquín, Sergio Ruiz, Edgar Amílcar Madrid, Octavila Gutiérrez, Eduardo Cabrera y otros. Se presenta a continuación la abanderada del Instituto Moderno Chiquimulteco, Ninet Magalí Madrid. También se presenta fotografía del colegio en una marcha. Luego se presenta de educación primaria y es el título de Ninet Magalí Madrid Morales. Hablamos ahora de un accidente de Fito España. Rodolfo España Flores era un joven que creció en el barrio de Los Desnudos, o sea, Sasmo Arriba. Era un joven pasivo. Una noche, caminando por la calzada de la tercera calle, junto con otro compañero, vieron pasar el camioncito del hielo que venía desde Zacapa y le pidieron un jalón hacia la estación del ferrocarril y se montaron. Al llegar por la estación, le golpearon la cabina al chofer gritándole «¡Hasta aquí nomás!». Pero el chofer no quiso detenerse y enfiló en la ruta hacia Zacapa, seguramente por molestar. Los muchachos continuaron golpeándole la cabina y gritándole «¡Hasta aquí nomás!», pero el chofer no paró. Cuando ya iban como por la aldea El Ingeniero, decidieron lanzarse del camioncito en marcha, considerando que estaban siendo víctimas de un secuestro. El compañero se lanzó hacia adelante y no se golpeó, pero Fito España se lanzó hacia atrás y cayó al suelo con el cráneo aplastado. Quedó inconsciente. Su compañero llamó por teléfono a un amigo y llegó para prestarle auxilio, pero no pudo llevarlo en su motocicleta. Fue necesario buscar el auxilio de un automóvil. Lo llevaron al hospital antiguo. No existía todavía el hospital modular. Ya en el hospital comenzaron a auxiliarlo este autor y la esposa del dueño de una farmacia. El caso era demasiado grave. El delegado del IX de Chiquimula aconsejó a este locutor que solo en el IX de la ciudad capital de Guatemala podrían salvarle la vida y que se le dijera al médico que se le dejaba en sus manos para que no lo dejaran morir durante el fin de semana. Se habló con el jefe de caminos, quien dijo que haría todo lo necesario para salvar una vida. Él lo inscribió en la planilla del IX de caminos con fecha un día antes del accidente. El día lunes entregaron toda la documentación en caminos y se entregó al IX, como se le había dicho al médico que lo dejábamos en sus manos. Él dijo que nos habíamos paseado. Por supuesto, el médico lo dijo más bien con una mala palabra en él, pero era solo una estrategia para que no lo dejasen morir. Ese mismo día, el IX de Chiquimula se presentó al hospital a reclamar a su paciente. Así enviaron una ambulancia a recogerlo para transportarlo a la ciudad capital. Fueron 3 meses iniciales de tratamiento y le dieron permiso para visitar a la familia en Chiquimula. Luego volvió al IX
para otros 3 meses de tratamiento hasta que quedó bien. Hablamos ahora sobre la guerra del petróleo en 1973. En octubre de 1973, Egipto y Siria atacaron sorpresivamente a Israel en el Medio Oriente. Esta era una segunda guerra, después de la famosa Guerra de los 6 días, en la cual Israel había tenido un enorme triunfo sobre los países árabes. Esta segunda guerra es conocida como la Guerra de Yom Kippur. Otra vez sucedió un gran triunfo de Israel sobre los árabes, pero los árabes estaban descontentos con todo el mundo occidental porque había apoyado a Israel. En represalia, la OPEP acordó subir gigantescamente los precios del petróleo. Esto provocó un gran encarecimiento de todos los productos de consumo. Un galón de gasolina costaba alrededor de 48 centavos, pero ante esta denominada guerra del petróleo, los precios de la gasolina subieron hasta unos 48 quetzales por galón. Sufrió un incremento como de 1000%. La guerra del petróleo afectó a todo el mundo y así también a toda Guatemala y Chiquimula. El problema no fue solo el incremento del precio de la gasolina, sino que como consecuencia subieron gigantescamente los precios de todos los productos, incluso los alimentos. Un quintal de hierro costaba como unos 6 quetzales, pero ante la guerra del petróleo llegó a costar hasta 380 quetzales y más. Toda la vida se puso difícil y hasta los productos del mercado subieron desmedidamente. Se recuerda el caso de un indígena que vendía un poco de frijol en el mercado y lo estaba dando excesivamente caro. Al reclamarle respondió: es que está caro el petróleo. Y cualquiera diría: pero ¿qué tiene que ver el petróleo con el frijol? Solamente la carestía del transporte. Después del terremoto de 1976, casi todas las casas estaban en reconstrucción, pero la guerra del petróleo provocó que los costos de construcción subieran gigantescamente y afectó mucho a toda la población chiquimulteca. A esta guerra del petróleo debe sumársele los efectos del cambio del sistema monetario mundial que sucedió como en 1963, por medio del cual se inició una enorme inflación, término que no se conocía en los tiempos anteriores. Chiquimula no quedó excluida de los efectos inflacionarios de estos dos fenómenos. Hablamos ahora del campo de la aviación en 1974. El campo de aviación de Chiquimula era muy antiguo, existía desde tiempos remotos. Estaba situado al final norte de la 12 Avenida de la Zona 1. En 1954, un avión de la Liberación que fue baleado en Zacapa voló hacia Chiquimula, pero no pudo aterrizar bien porque el campo era muy pequeño para ese tipo de aviones. El avión salió del campo y se estrelló en una hondonada. Dicho avión fue bombardeado e incendiado porque representaba peligro debido a las bombas que portaba. Ante el accidente de ese avión, el coronel Carlos Castillo Armas ordenó construir una pista más larga en el centro del campo. El campo ocupaba todas las áreas de donde ahora están el Instituto Experimental y el Hospital Modular y la Casa de las Monjas. La nueva pista que se construyó llegó hasta el final de la 11 Avenida, frente a lo que hoy ocupa la Gobernación Departamental y el Coliseo Municipal. A finales del periodo presidencial del coronel Carlos Manuel Arana Osorio, él construyó la pista de aterrizaje
que está situada junto a la ruta hacia Zacapa por la aldea del ingeniero. Dicha pista la construyó para tener un lugar seguro y suficientemente largo para el aterrizaje de su avión presidencial y otros aviones. Hablamos ahora del Instituto Experimental. Los institutos experimentales de la República de Guatemala fueron un proyecto que inició el expresidente licenciado Julio César Méndez Montenegro con cooperación extranjera, pero en Chiquimula fue el general Carlos Manuel Arana Osorio quien lo fundó y construyó sus edificios en 1974. Cuando se construía el complejo de edificios del experimental, toda la gente decía que iba a ser una universidad porque esa apariencia daba. Ya construidos sus edificios, el instituto comenzó a funcionar en febrero de 1974. La jefa de personal del Ministerio de Educación era la chiquimulteca Ileana Porta España. Ella escogió a todo el personal. En ese tiempo no se conocían las plazas compradas por soborno, pero sí se manejaba todo por medio de influencias políticas y de amistades. Todo chiquimulteco tenía una buena entrada en el gobierno de Arana. Fue de esa manera como a este autor lo escogieron para la plaza de catedrático de tiempo completo de formación musical sin haber presentado ninguna solicitud de trabajo. Como director fue seleccionado al profesor Raúl Humberto Suchini López y como subdirector al profesor Franklin Moscoso Caminade. Pero al subdirector no le salió su nombramiento, a pesar de que estuvo trabajando ad honorem como desde el mes de noviembre. Ya comenzadas las clases, un estudiante estaba hablando de hacer una huelga para obligar al gobierno a darle su nombramiento al subdirector, pero este locutor lo convenció de que ese procedimiento no era correcto. Las clases se comenzaron sin haber casi nada de mobiliario. No había escritorios ni pizarrones, tampoco había conserjes, sino solo un guardián. Los catedráticos recién nombrados barrieron y trapearon sus aulas para recibir bien a sus estudiantes, por la falta de conserjes. Ya en clases organizaron a los estudiantes para llevar a cabo el aseo de las aulas. Al tocarle su turno a una alumna para hacer el aseo, se opuso y dijo: barrer, pero ni en mi casa lo hago y no lo voy a hacer. El catedrático le respondió: le debería dar vergüenza decir que siendo una mujer no ha aprendido a barrer, pero ahora por razones de aprendizaje va a barrer, y lo hizo. Las clases de música eran muy interesantes, sin ningún tipo de instrumentos. El catedrático logró comprar un tamborón y los ejercicios musicales los hacían con un estudiante tocando el tamborón y todos los estudiantes llevando el ritmo, golpeando con sus manos sobre el escritorio y con llaves, mientras cantaban todos un coro. En los laboratorios y talleres tampoco había equipo de máquinas, ni microscopios, ni máquinas de escribir. Los catedráticos tenían que ver cómo lo hacían. Gradualmente, después fueron llegando los escritorios, pizarrones y equipos diversos. Todo se normalizó. Presentamos a continuación a algunos alumnos del Instituto Experimental en su primer año. Hablamos de un gran fraude. Ya para finalizar el primer año de labores, se hicieron recuentos de punteos para elegir al estudiante que debería portar la bandera en el desfile del 15 de septiembre. La triunfadora fue notablemente la estudiante Iris Sanabria. Sus punteos eran mucho más altos que todos los demás estudiantes entre las 7 secciones que había.
Pero al seleccionarla, un catedrático dijo: ese Choca no va a poder con la bandera, hay que poner a otra. Este locutor intervino en su favor y dijo: aunque tuviésemos que fabricar una banderita chiquita para ella, pero no se le puede quitar su honor. Pero sus palabras no encontraron eco entre los demás catedráticos y le quitaron su honor, habiendo nombrado arbitrariamente a una chinita de apellido Young que aún llevaba una clase perdida. La escogieron porque era más alta que las demás. Solamente este locutor se opuso a dicho fraude académico. Se robaron los microscopios. En el instituto había 30 microscopios con los cuales hacían sus ejercicios científicos los estudiantes. Una mañana al llegar, los microscopios ya no estaban en el laboratorio, se los habían robado. El problema se resolvió cuando todos los catedráticos compramos microscopios nuevos y los repusimos. Luego se robaron las máquinas de escribir. Un día por la mañana se descubrió que habían desaparecido todas las 30 máquinas de escribir de escritorio. Ya era la segunda vez que se entraban a robar, a pesar de que había un guardián. Este locutor le dijo al director, profesor Raúl Zucchini: hay que hacer bulla, porque se seguirán metiendo a robar. Pues el director informó a la policía y llegaron a buscar evidencias. Inmediatamente aparecieron todas las máquinas tiradas detrás del tapial en la calle. Se recogieron y repararon y volvieron a servir. Hablamos ahora de una famosa excursión a Escuintla. En el año 1976, el director decidió que se hiciese una excursión en tren hacia Escuintla y le dio la oportunidad a este locutor de que la organizara y administrara para que lograra alguna ganancia para la construcción de su laboratorio de inglés. Pero el director concedió varias becas a los mejores estudiantes de otros institutos y eso disminuyó los ingresos. Otro factor negativo de financiamiento fue el hecho de que el gerente de FEGUA había ofrecido el viaje por una cantidad módica de dinero, pero el contador de la empresa se opuso y le dijo al gerente: si usted paga la diferencia, hágalo así. De modo que le subieron bastante el precio de la excursión. Al final de todo, en vez de quedar ganancias, quedó pérdida, y esta le tocó que pagarle a este locutor. La excursión fue así. Entre estudiantes y padres de familia que viajaron, sumaban más de 800 personas. Era una cantidad difícil de controlar, pero el director le asignó un grupo de 30 a cada profesor para que se encargaran de su control. La salida era a las 5 de la mañana y todo estaba oscuro porque en ese tiempo no había electricidad en Chiquimula. La masa de gente no había abordado el tren todavía cuando el tren pitó y comenzó a caminar. Toda la multitud se subió a como pudo y muchos iban colgados de los pescantes. Era casi imposible viajar así. El conductor del tren ofreció que al llegar a Zacapa nos agregaría un vagón más, pero cuando el tren iba por Santa Rosalía de Zacapa comenzó a aclarar el día y se descubrió que gran parte del tren iba vacío y se logró colocar bien a toda la gente. Todo el viaje de ida fue muy lindo hasta que se llegó al puente de las vacas, en el cual los estudiantes comenzaron a lanzar al vacío todas las botellas de las bebidas que se habían tomado en el viaje. Fue una desconsideración de los estudiantes porque debajo del puente hay muchas covachas en donde habita mucha gente marginada. Además, el chibolero era el dueño de las botellas vacías, las cuales se perdieron todas. En los trenes
se les llama chiboleros a los vendedores de bebidas gaseosas, porque en El Salvador les llaman chibolas a dichas bebidas. Al pasar el tren por la estación central de la ciudad de Guatemala, salió el gerente de FEGUA a saludar a todo el grupo de estudiantes. Pero los estudiantes comenzaron a burlarse mucho de él porque era calvo y cargaba una especie de peluca muy mal fabricada que parecía un montón de pitas de cordel de lana, parecía más bien un trapeador. Al llegar a Escuintla comenzaron todos los problemas graves de la excursión. La cantidad de estudiantes era demasiado enorme y muy difícil de controlar. Todo el estudiantado comenzó a gritar muy fuertemente, de tal manera que se escuchaba un enorme estruendo de bulla en toda Escuintla. Toda la ciudad estaba espantada y era ya de noche. El estruendo nunca cesó. Todo el grupo se alojó en el Instituto Experimental de Escuintla, pero el estruendo de bulla no cesaba de ninguna manera. Todos los maestros guías abandonaron a sus grupos y los dejaron a la deriva, con excepción de este locutor. Todos los de su grupo parecían santos, perfectamente bien portados. Muchas cosas anormales sucedieron. El director se fue a dormir a una pensión. El subdirector se fue a tomar licor con varios catedráticos, todos los cuales habían abandonado su grupo del cual eran guías. Las dos catedráticas estaban muy molestas con la situación y amenazaban con llevar el caso a la siguiente sesión de catedráticos. Varias parejas de estudiantes, varones con hembras, se desaparecieron durante la noche entre los matorrales, supuestamente para tener relaciones sexuales. Sin embargo, los 30 estudiantes a los cuales cuidaba este locutor estaban todos encerrados en su salón, el cual se había cerrado con llave, todos bien portados. Un estudiante no identificado quiso entrar en este salón para reunirse con el grupo de bien portados, pero otro le dijo: no entres ahí, si entras te matan. Al profesor Israel Lemus, este locutor le dio refugio en su salón porque era un maestro cristiano y bien portado. Ya como a las 10 de la noche llegó el profesor Carlos Reyes, bien borracho, a pedirle refugio y le abrió la puerta para que durmiera, y durmió sin causar problemas. Mientras tanto, el enorme estruendo de la gritería no cesaba ni un solo momento. Como a las 12:30 de la noche, al fin, se silenciaron todos los estudiantes y comenzaron a dormir. Pero dicho silencio solo duró media hora, porque a la 1 de la mañana sucedió un gran temblor de tierra y todo el mundo se levantó de dormir y comenzó otra vez la gran gritería, la cual permaneció todo el resto de la noche hasta que amaneció. Al día siguiente fue el viaje de retorno y durante dicho viaje la mayor parte de estudiantes permanecieron fastidiando a lo máximo. Una alumna le había sido encargada a este locutor por sus padres para cuidar de ella, pero la muchacha no permaneció junto a él, pues ella venía dormida en el tren y con la boca abierta. Luego un estudiante pícaro le introdujo un cigarro en su boca. Toda la excursión fue desastrosa, pero nadie se atrevió a mencionar el caso en la próxima sesión de catedráticos. Solo quedó todo marcado en la historia. La estación educativa evangélica Radio Verdad
le ha presentado el programa Historia de Guatemala. Habló para usted su locutor y amigo de siempre, Edgar Amílcar Madrid.